Yo creo que a usted le ha pasado, usted se va a identificar conmigo. Hay momentos donde Dios nos bendice de tal manera que como que se sale de lo normal la bendición que Dios trae a nuestras vidas. Hay momentos en que toda la bendición por la cual hemos clamado, rogado, orado, de un momento a otro, ¡tum!, es desatada por Dios a nuestras vidas, como si el clamor de nuestra oración y nuestro clamor realmente llegó a la presencia de Dios y el corazón de Dios fue conmovido y la bendición fue derramada sobre nuestras vidas. Pero justo en ese instante, justo en el instante en el que la bendición es derramada sobre nuestras vidas, casi el 100% de las veces, me atrevería a decirlo, viene un periodo de tremenda prueba. ¿No les ha pasado que la bendición ha sido derramada sobre sus vidas e inmediatamente la bendición ha llegado un momento de tremenda prueba? Con la bendición latente. Con la bendición latente. ¿No le ha pasado que a veces cuando usted ha clamado mucho por empleo, cuando llega el empleo viene la prueba con el empleo? ¿No le ha pasado a usted que cuando ha clamado por una sanidad, Dios responde su oración y su clamor y junto con la sanidad viene una prueba? Y eso lo vemos fácilmente en la Biblia. Éxodo 5 narra la historia de cómo el pueblo de Israel clamó delante de Dios y el clamor del pueblo de Israel fue escuchado. Y Dios se movió de una manera sobrenatural, ¿cierto? De una manera con señales, prodigios, con esas cosas sobrenaturales. Dice la palabra de Dios que Aarón se presentó junto con Moisés delante del faraón y a Aarón y a Moisés les seguían las señales, es decir, les seguían los milagros de parte de Dios. Era un momento de tremenda bendición para el pueblo de Israel. Y toda esta bendición culminó, se le puso el moño dorado encima cuando el pueblo de Israel sale al desierto en libertad. Y el pueblo de Israel está alabando, glorificando, exaltando el nombre de Dios y dándole gracias por haber sido liberados del faraón, e inmediatamente la bendición, que era la libertad del pueblo de Israel de las cadenas de Egipto, inmediatamente vino la prueba. Y podemos ver al pueblo de Israel en la bendición de la libertad, pero en el desierto. Y en medio de ese desierto vienen muchas cosas y empiezan a funcionar muchas cosas en nuestra cabeza. Y la actitud, ¿se acuerdan que ya estamos hablando de actitud? ¿Qué es actitud? Un sentimiento que condiciona nuestras acciones. Y la actitud de la mayoría de nosotros es la queja o el llanto. Me impacta un momento en que hubo que el mismo Dios le tuvo que decir al pueblo de Israel: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras delante de mí? Soy cansado de escuchar tus lloros. Levántate y toma posesión de la tierra que ya te entregué. La actitud, ¿cierto? La actitud marca o condiciona toda nuestra bendición. Y hoy me gustaría que nos metiéramos en una actitud que me parece muy importante en este tiempo, y es la actitud frente a la palabra. Diga, la actitud frente a la palabra. ¿Qué es la palabra? Cuando yo me refiero a palabra me refiero a la Biblia, ¿cierto? A la palabra de Dios. Y les quiero hacer una mini exposición teológica de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres a quienes les fue revelada a través del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sabían eso? Si no lo sabía, busque el libro de Segunda de Pedro 1, 20 al 21, ¿cierto? Segunda de Pedro, al final de la Biblia, capítulo 1, 20 al 21. Amén. Alguien que me la lea sin miedo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna escritura es que no la pierdas. Ninguna escritura es de interpretación privada. Ajá, ¿qué más dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino
porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. O sea que la Biblia, el libro que nosotros usamos como Biblia, es un libro que fue escrito por el puño y la letra de un hombre, pero con la inspiración divina, ¿cierto? ¿Qué es inspirar? Piensa en su proceso de respiración. Tomar aire y meterlo dentro de nosotros, ¿cierto? Expirar es soplar aire, botar aire, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dios sopló, como cuando usted está en las evaluaciones, los muchachos, y usted no sabe la respuesta de una de las preguntas, y alguien al lado ahí, ¿qué le hace? Le sopla, le dice la A. Eso es soplar. Eso fue lo que hizo Dios con los profetas. Él tenía el pensamiento de qué debía estar escrito y se lo sopló a los profetas, a los escritores bíblicos. Amén. Pero también me gusta 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese versículo lo conocemos hace mucho tiempo, ¿verdad? Es uno de los versículos insignias de la iglesia cristiana. Sin embargo, me gustaría que usted lo escuchara por un momento de la Nueva Versión Internacional, ¿cierto? Yo se lo quiero leer. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, que en ocasiones, cuando la bendición, cuando la buena obra de Dios llega a nuestras vidas, lo que ocurre en el momento de la prueba es que no estamos capacitados para afrontar esa prueba juntamente con nuestra bendición, ¿cierto? Entonces, por eso vemos hombres que duran pidiéndole a Dios una idónea, y cuando la idónea llega y se casan, lo único que hacen es destruir ese hogar. Por eso vemos hombres que le piden a Dios independencia laboral, y cuando viene esa independencia lo único que hacen es dudar. Por eso vemos hombres que cuando le piden a Dios un empleo y el empleo viene a sus vidas, lo único que hacen es sentirse subyugados a través de ese empleo, porque no están capacitados para la buena obra. Porque la buena obra significa la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero la voluntad de Dios generalmente, hermano, va a ir en contraposición de su voluntad. Sus caminos, nuestros caminos, generalmente no son los mismos caminos de Dios. Amén. La Biblia fue escrita por unas 40 personas distintas, más o menos, aproximadamente, y en distintas épocas. Los que escribieron la Biblia fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia se escribió en un espacio de unos 1550 años. Se empezó a escribir en la época de Moisés, por allá al inicio de la Biblia hay 5 libros que se llaman el Pentateuco. Por allá en esa época, entre los años 1491 y 1451 antes de Cristo, y se terminó de escribir en el año 95 de la era cristiana. Aunque muy seguramente Moisés empezó en el año 1491 antes de Cristo, tomó escritos anteriores, ¿cierto? Porque vemos narraciones como por ejemplo el diluvio, vemos narraciones como Jonás, vemos narraciones que son más antiguas que la época de la cautividad, cuando Moisés empezó a escribir la Biblia. Amén. La Biblia se compone de 66 libros. Yo le quiero dar a usted el número fijo del Señor Jesucristo, de Dios, para hablar, la línea directa. ¿Se la sabe? Jeremías 3:33. No, esa ya no es, ya él tiene un número nuevo. Es 239, 27, 66. 2:30, anótelo, no le gusta. Dios mío bendito, les estoy dando el número directo de Dios y, bueno, sí, chévere, qué bueno. Sí, tan chévere. Bueno, sí. 239, 27, 66, línea directa, no hay PBX ni nada de eso. No, hermano, es línea directa, le estoy diciendo. 2 testamentos,
39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, 66 libros en total. Amén. 2, 39, 27, 66. Qué creativo su pastor, ¿no? Creativo. 2 testamentos, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, 66 libros en total. Amén. La primera parte se llama Antiguo Testamento, que va desde Génesis hasta Malaquías y contiene, como ya les decía, 39 libros. Estos libros fueron escritos en hebreo en su gran totalidad, excepto algunos pasajes, ni siquiera libros, sino pasajes, como por ejemplo en el libro de Esdras, en el libro de Daniel, en el libro de Jeremías, y en Génesis 2 palabras que hablan del nombre de Dios, pero que solamente son 2 palabras. En total abarca un periodo aproximadamente de 1600 años. Amén. El Antiguo Testamento. Después de que terminó de ser escrito el Antiguo Testamento, hubo un periodo que se llama los años del silencio. Entre el libro de Malaquías y el primer evangelio hay un tiempo que se llama los años del silencio. Este periodo duró aproximadamente 400 años en los que en Israel no hubo profeta, no hubo quien predicara la palabra de Dios, por eso Dios cayó. Qué interesante eso, ¿no? Qué interesante, si nosotros no hablamos la palabra de Dios, Dios calla. Por ello se les conocen como los años del silencio. Dichos años llegaron a su fin con la presencia de Juan el Bautista, el cual profetizó acerca de la llegada y de la presencia de Cristo el Mesías entre nosotros. La segunda parte se llama el Nuevo Testamento, que va desde Mateo hasta Apocalipsis y contiene 27 libros. Estos 27 libros fueron escritos en griego, el griego común y corriente. Había un griego que era el culto, que tal vez es el que están escritos algunos tratados filosóficos contemporáneos que hoy en día conocemos como Sócrates, como esas cosas, pero este griego en el que fue escrito la Biblia fue escrito en un griego común y corriente que se llamaba koiné, que se usaba entre los comerciantes y la gente del pueblo de aquella época. Ahora, ¿cómo fue recopilado este libro? ¿Cómo sabemos, cómo tenemos la certeza de que estos 66 libros son y no más ni tampoco menos? Hay una palabra muy especial que se utiliza en la Biblia en varias ocasiones y es la palabra canon. ¿Cierto? El canon se deriva del griego que significa caña de medir o regla. La palabra canon se usa en la iglesia cristiana en el sentido de ser la regla, estatuto o reglamento de lo que se cree, especialmente a cuanto los libros divinamente inspirados y aceptados como autorizados por la Iglesia Universal. Un libro que tiene derecho a estar incluido dentro de la Biblia recibe el nombre de canónico. Uno que no posea este derecho es llamado no canónico. El derecho a quedar admitido dentro de la escritura es la canonicidad. El canon es también la lista normativa de libros inspirados. Escucha porque esto es importante. Después le van a preguntar, ¿y usted por qué cree en esa Biblia? Pues porque es la única que hay. No, porque está dentro del canon. Cuando hablamos de canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hablamos en este sentido, es decir, estos libros, estos 66 libros que están en estas pastas, en estas hojas, están metidos dentro de un canon especial que la Iglesia Universal desarrolló, ¿cierto? El canon de las Sagradas Escrituras está dado por la regla, estatuto o reglamento de lo que se cree es inspiración del Espíritu Santo. Ahorita les voy a explicar cómo puede usted darse cuenta de que algo es inspirado por el Espíritu Santo, especialmente en cuanto a los libros divinamente inspirados y aceptados como autorizados. En el año 302 después de Cristo, el emperador Diocleciano mandó destruir todos los libros y documentos cristianos. Sin embargo, hubo un grupo de cristianos que se encargaron de esconderlos. 20 y tantos años después, en el año 330 después de Cristo, este Diocleciano fue quitado del gobierno y subió un emperador muy conocido que se llama el emperador Constantino. Él recopiló, ¿cierto?, lo que años antes se había hecho, que fue el canon palestino, es decir, cuando la cosa estaba fresca,
más o menos 80, 90 años, recién terminado el Nuevo Testamento, los judíos cristianos en ese momento, los que tenían fresca la enseñanza de Cristo, hicieron un concilio que se llamó el Concilio Palestino, en el cual armaron un canon junto con la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, que ya existía como libro, que era estudiado dentro de las sinagogas, y tomaron todos los escritos que habían para esa época referentes a Cristo, la salvación, los discípulos de Cristo, el mover del Señor en estos tiempos, y lo metieron en este canon palestino y lo pegaron con la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, y esa Biblia que hasta los días de hoy se preserva, fue impresa por Constantino y sacó 50 ejemplares para la época. A través de eso, esa Biblia fue impresa en latín. A través de eso es que las escrituras han preservado hasta el día de hoy. Es decir, que si a usted le dicen, ¿y por qué usted cree que esa sí es la Biblia y que ahí no faltan libros y otros libros, ahí no faltan libros o no sobran libros? Ah, porque muy fácil. El Antiguo Testamento ya estaba recopilado, ¿cierto?, por la cultura judía, que era la Torá, y lo que hicieron los primeros cristianos que tenían fresco el concepto de las enseñanzas de Dios fue tomar algunos escritos de escritores conocidos y de buen testimonio y los recopilaron de la siguiente manera. ¿Cómo se hace un canon correctamente? Un canon tiene que tener confirmación bíblica. Me explico. Mateo o Lucas empieza a narrar y a describir desde su óptica científica, porque dicen que Lucas era doctor médico, pues. Desde su óptica científica empieza a describir la muerte de Cristo, ¿cierto? Cómo fue flagelado, cómo fue crucificado, todas estas cuestiones. Y todo eso fue escrito más o menos 800, 900 años exactamente por Isaías en el capítulo 53. Eso es una confirmación profética de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, cuando un libro, por ejemplo, Davidcito hoy dice, papá, es que Dios me inspiró a escribir este libro. Entonces, ese libro puede tener una inspiración divina si tiene una confirmación profética dentro de la misma Biblia. Es decir, la Biblia se confirma a ella misma, ¿cierto? Existen una serie de libros que se llaman apócrifos o no canónicos, que tienen narraciones históricas, narraciones poéticas, y que están incluidos en una Biblia que se llama la Naca Colunga, que tradicionalmente es la que utiliza la Iglesia Católica, pero que son apócrifos porque no se han encontrado los rasgos, los vestigios de la inspiración divina en ellos, porque narran hechos que no son confirmados dentro de la Escritura. Amén. Eso es lo que le da a usted la certeza de que cuando usted lee la Biblia, por eso los que tienen Biblias con concordancias, ven que usted lee un versículo y abajo, al final de la hoja, le aparecen otra serie de versículos que confirman, todo lo que usted acaba de leer. Esa concordancia que existe entre la Biblia impide que nada de lo que está escrito en la Biblia se contradiga. Por el contrario, todo se complementa. ¿Sí me explico? Esa es la palabra. Finalmente, en el año 397 después de Cristo, en el Concilio de Cartago, la Iglesia Católica, que para esa época ya existía, fue la que confirmó y cerró el canon definitivo de las Escrituras. Entonces ya no se le puede agregar libros, ya no van a aparecer libros, ya no van a abrir las montañas y va a aparecer otro evangelio de Pedro, no, ya está cerrado el canon. Amén. Todo esto se lo estoy contando ¿para qué? Para que usted tenga la certeza de que Dios estuvo en el asunto de escribir esta palabra. Porque en ocasiones el enemigo, que es un conocedor de la palabra, mucho más que usted y yo, él sabe el poder de esta palabra, pero también sabe lo que hay en su mente y en su corazón a través de sus hechos y de sus actitudes, ¿cierto? Entonces él dice, no confías plenamente en la palabra de Dios. Y dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra es importante para ser capacitados
para la bendición. Es decir, que si usted no cree lo que está escrito aquí en la palabra, usted no va a poder ser bendecido. Hoy en día Dios sigue hablando al pueblo, pero el pueblo de Dios no tiene una buena actitud frente a la palabra, ¿cierto? Hay un versículo en la Biblia que dice, desechando, ¿cómo es? Tomad lo bueno y desechad lo malo. Y todo el mundo lo aplicó a las escrituras y es un versículo descontextualizado. Porque si usted se toma el trabajo de leerlo, está hablando de un contexto dentro del mundo, cuando usted se desempeña dentro del mundo. Pero aquí en la escritura no puede haber nada malo. Aquí en la escritura no puede decir usted, sí, eso lo tomo para mí y lo otro no, porque eso no me aprovecha. Porque dice la escritura que toda buena dádiva viene del Padre. Dios no puede hacer nada malo, es decir, Dios no iba a dar buenas palabras y malas palabras y las iba a meter en la Biblia. Cuando usted toma la Biblia y como los niños malcriados, coge y echa las verduritas para allá y la carne para acá y los arroces para allá, usted está cayendo en algo que se llama rebeldía ante la palabra de Dios. Porque toda la escritura es útil, toda. No lo que a usted le parece. Amén. Hoy en día hay una actitud bien incorrecta frente a la escritura. Entonces hoy en día Dios dice, la escritura dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero si son mentiras piadosas, sí. Es que me tocaba. Es que si no, me ha metido en un problema donde no hubiera dicho esa mentirita. Y escrutamos la palabra, la acomodamos, tenemos una actitud incorrecta. Y ocurre que por esa actitud incorrecta frente a la palabra, en el momento en que viene la prueba, nos reventamos, nos rajamos, perdemos la bendición, porque no hay palabra firme en nuestros corazones. Mire lo que ocurrió en Marcos 4, vaya al libro de Marcos, versículos 35 al 41. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Esto es refiriéndose a Jesús de Nazaret. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Imagínense el cuadro. Hacía 3 días, no habían pasado sino 3 días, póngame mucha atención. Hacía 3 días Jesús estaba parado frente a un auditorio, frente a una multitud de 5,000 hombres, sin contar sus esposas y sin contar sus hijos. Ya había sanado leprosos, ya había sanado enfermos, y le había devuelto el oído a los sordos, y le había devuelto la vista a los ciegos, y había alimentado la multitud. Apenas hacía 3 días. Y les había dado sermones de bienaventuranza y de tremenda bendición, y les había hablado de que el cielo se había acercado, que el reino de los cielos se había acercado a los hombres a través de Cristo, que era Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Y la multitud era tal esta tarde que tuvieron que coger a Jesús y subirlo en una barca. Y con él se fueron sus discípulos, los cercanos, los que lo conocían más, los que tenían comunión con él las 24 horas. Se subieron. ¿Y por qué se subieron a esa barca? Porque Jesús les dijo, pasemos al otro lado del mar de Galilea. Fue Jesús, Dios, el que dijo, pasemos al otro lado. Yo le quiero describir mejor la escena. Ellos estaban en la orilla del mar de Galilea y la multitud venía hacia Jesús buscando el favor de Jesús, ¿cierto? Entonces los discípulos que estaban encargados del protocolo y de la seguridad de Jesucristo lo tomaron y lo subieron en una barca mar adentro, de manera que la gente no se podía abalanzar
hacia Jesús, ¿cierto? Pero la tarde vino y con la tarde llegó la noche y Jesús les dijo, ya, dejemos aquí esto listo, vamos, pasemos al otro lado, a la otra orilla. Navegar en la noche es bastante peligroso. De hecho, los pescadores evitan la noche. Y estos hombres que se subieron en la barca con Jesús eran pescadores. Yo me imagino que en su corazón dijeron, tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Esto como que no es palabra de Dios. Sin embargo, a causa de la multitud y lo apremiante de la situación, se subieron en la barca y cuando iban en medio del mar del Galilea, dice que vino la tormenta. Y unas olas grandes y unos vientos fuertes se precipitaron contra ellos, ¿cierto? Ellos estaban en medio de la bendición. ¿Qué es lo que el pueblo judío espera con tanta ansia? ¿Qué es lo que toda la Torá, el Antiguo Testamento, continuamente le promete al pueblo judío? ¿Cuál es la esperanza por la que han clamado durante muchos años? ¡Un Mesías! Y el Mesías estaba en medio de ellos, estaban con la bendición pulpita, palpable, en la crema de la bendición estaban, disfrutando lo mejor de la bendición, de primera mano, eran observadores de primera silla de la obra redentora de Dios. Habían visto sanar los enfermos, habían visto multiplicarse los panes y los peces, habían visto reventar las redes en la pesca a causa de la presencia de Jesús en medio de ellos. Sin embargo, a pesar de que Jesús les dijo, pasemos al otro lado, en medio del mar vino la prueba. ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? Se asustaron. ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué vino esa actitud de temor que muchas veces viene a nuestras vidas en medio de la prueba? Porque se olvidaron de la palabra. ¿Quién había dado la orden de pasar al otro lado? ¿Quién? ¿Se equivocará Jesús? ¿Habrá tomado una decisión en sus emociones? Estaría cansado y no quería ver más a la multitud y por eso se fue para el otro lado, a pesar de que era noche y muy seguramente iba a haber una tormenta. No, hermano, no. Y es lo que usted tiene que entender. Dios no se equivoca cuando le da una palabra a usted. Dios no se equivoca cuando Dios le da una dirección a usted. Dios no se equivoca. ¿Ustedes creen que Jesucristo no tenía todo bajo control? Mire, a mí hay una actitud de Cristo en esa barca que me dice que él estaba muy tranquilo. Se durmió. ¿Puede dormir usted cuando tiene problemas? ¿Sabe por qué estaba tranquilo? Porque él sabía que la palabra había sido desatada. Por eso podía dormir tranquilo. Sin embargo, los discípulos estaban en medio de la mar con el Salvador, con el Redentor, con Dios en su barco y dudaron porque se olvidaron de la palabra. Cuando Dios te dice te voy a bendecir, te está diciendo vamos los dos hacia la bendición. Cuando Dios te dice apártate de esa tentación, te dice apartémonos los dos de esa tentación. Cuando Dios te dice esfuérzate y sé valiente, te está diciendo esforcémonos los dos y seamos valientes. Dios nunca te va a dejar solo. Él ha dado una palabra sobre tu vida y tú tienes que creerla. ¿Sabes qué ocurre cuando uno no cree la palabra? Que uno tiende a ayudarle a Dios. Génesis 16 del 1 al 16 nos narra la historia de Sara, de Agar y de Ismael. Y 11 años antes de Génesis 16, Dios se le manifestó a Abraham y a Sara. Se le manifestó de tremenda manera. Es una de las apariciones completas de la Trinidad en la tierra. Se le apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a Abraham a la puerta de su tienda en el desierto. Y se sentaron a comer cabrito, a tomar leche y a comer quesito. Y hicieron una fogata los tres. Y en ese encuentro tan particular, tan espectacular, Abraham recibe una promesa de parte de Dios y le dice, te voy a dar descendencia. Y Sara estaba detrás de la tienda, detrás de la puerta de la tienda, de la cortina de la puerta de la tienda, y escucha a Dios, escucha a Dios
en persona, decirle a Abraham, le voy a dar un hijo a Sara y serás padre de multitudes. Y ella se ríe. Mire la actitud de Sara. Se ríe, se burla. A causa de la duda, me imagino. A causa del desconocimiento de Dios. A causa de la falta de comunión con el Padre. Se burla. Y 11 años después, Sara más vieja, 11 años más vieja, ya había parado la costumbre de las mujeres, es decir, ya no ovulaba. Sara dice, le voy a ayudar a Dios. Y llama a Abraham, le dice, ven Abraham, ¿tú qué crees tanto en Dios? Tú que te has sentado con Dios a comer a la mesa, ¿no te has dado cuenta que han pasado 11 años? 11 años desde que nos dio esa promesa allá en el desierto. ¿No será que nosotros no entendimos bien? ¿No será que esa palabra hace 11 años era diferente a lo que debe ser hoy en día? ¿No será que debemos adaptar lo que dice la palabra de Dios a nuestros tiempos? Porque es que eso fue escrito hace muchos años, Abraham. Eso fue dicho por Dios hace muchos años y hoy los tiempos son otros. ¿No será que lo que Dios quiso decir era que más bien tú te unieras a Agar, mi esclava? Es decir, que tomaras ese vientre alquilado, aunque para la época como no había esta cuestión in vitro, entonces tocaba que le prestara el vientre y algo más. Y tienes un hijo con ella. Y entonces cuando ella vaya a parir, ¿no será que lo que Dios nos quiso decir es que cuando ella vaya a parir, se siente en mis piernas y yo reciba al niño como si fuera mío? ¿No será eso, Abraham? ¿No será que tal vez lo que Dios quiso decir no es que te iba a ser padre de multitudes y de mi vientre iba a salir la descendencia de Abraham, sino que tal vez nosotros deberíamos ayudarle un poco a Dios? ¿No será, Abraham? ¿No será, Misión Vida de Fe, que lo que Dios dijo cuando escribieron en la Biblia: todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame? ¿No será que lo que Dios quería decir era que le sirviéramos un poquitico, pero que más importante era trabajar e ir a la universidad? ¿No será que lo que la Biblia decía era que la añadidura era más importante que buscar el reino de Dios y su justicia? ¿No será, Abraham? ¿No será que Dios necesita que tú le ayudes? ¿No será que nuestra actitud ante la palabra es de incredulidad? ¿No será que tú estás estratificando los versículos bíblicos en tu vida? ¿No será que para ti tal vez son importantes algunas cosas pero las otras no? No, hay que acomodarlo. Primero yo, después mi familia. Labrar un futuro para mis hijos. Y claro, Abraham lo permitió y se unió con la esclava. Y 9 meses después nació el peor error, escúcheme muy bien, porque cuando usted toma decisiones queriéndole ayudar a Dios, decisiones acomodadas egoístamente, vienen consecuencias que duran para siempre en su vida. Nació Ismael. Ismael y Agar fueron aborrecidos por Abraham y fueron echados del campamento del pueblo judío. Y hasta el día de hoy, de la descendencia de Ismael se levantan los peores enemigos del pueblo de Israel, los árabes. Hasta el día de hoy en el desierto mueren miles de hombres a causa de este error de Sara y de Abraham. Cuando Dios nos habla, mis amados, no nos está sugiriendo. Cuando Dios nos habla, nos está ordenando. Si tú tienes clara tu identidad, como yo deseo que la tengas clara, porque todo este tiempo lo único que he estado tratando de hacer es restaurar tu identidad como hijo y como hijo del Rey del Universo. Si tú tienes clara esa identidad,
tú puedes entender que todo lo que tu Padre decrete sobre tu vida se tiene que cumplir, no solamente porque sea tu Padre, sino porque ese Padre que tú tienes ahora a través de Jesucristo es el Rey del universo, y en el universo se hace lo que ese Rey dice. Entonces, ¿por qué cuestionar la palabra? ¿Por qué seleccionarla? ¿Por qué modernizarla? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no la aceptas y la vives como fue dada por Dios para tu vida? Dios dijo, ¿vas a ser prosperado? Vas a ser prosperado. Dios dijo, ¿no hay condenación? No hay condenación. Dios dijo, ¿es por gracia y no por obras? Es por gracia y no por obras. Dios dijo, adoradme en espíritu y en verdad. Es en espíritu y en verdad. Escrutamos la palabra, tomamos lo que nos conviene. Eso sí, todas las promesas las tomamos. Y las promesas también se cumplen. Pero también el propósito de Dios en nuestra vida se debe cumplir, hermanos. Dios le ha dado una palabra a esta iglesia, y a esa sí quiero que vayamos. Génesis 13:14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti la daré. Esta promesa, hermanos, es la promesa sobre la cual se levanta esta iglesia en la 80. Es nuestra promesa. Y no es solamente una promesa para la iglesia, es una promesa para todas las áreas de su vida. Pero usted la tiene que atesorar. Ahora, esta promesa tiene dos condiciones. Curioso, por eso me llama tanto la atención esta palabra de Dios. La primera es que cuando Abraham se apartó de Lot, ¿qué significa Lot? ¿Qué representa Lot en nuestras vidas? Lot representa todas esas decisiones que usted toma por fuera de la voluntad de Dios, todas esas decisiones que usted toma en su parecer, en su experiencia, en su autosuficiencia. Lot fue una muy mala decisión de Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Es decir, no te lleves contigo a ningún pariente, solo a tu esposa, al lugar al que yo te mostraré. Y él se llevó a Lot. ¿Estaba en la voluntad de Dios esa decisión? No estaba en la voluntad de Dios. Sin embargo, en un momento de la historia, Dios a Abraham le dice, debes separarte de Lot. Y cuando Abraham obedeció, viene la promesa de Dios a su vida. Te daré una descendencia como el polvo, que si el polvo puede contarse, así será contada tu descendencia. Y la segunda condición es que la bendición está puesta, pero tú te tienes que levantar e ir por la tierra que Dios te ha entregado. La tierra no va a venir acá, las almas no van a llegar acá por inercia. Tú tienes que ir a traerlas. Pero es que me dan nervios, pero es que me da pena, pero es que yo no soy tan entrador como usted. Amárrese a esta palabra. Dios dijo que le iba a entregar esta descendencia. Eso tiene que ser suficiente palabra. Con eso Dios le está diciendo, vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos a visitar, vamos a orar por los enfermos. Eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia a través de esta palabra. Levántate y vayamos a lo largo de la tierra que yo te entregaré. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Levantarse, dejar de ser egoístas, dejar de estar pensando en mí, dejar de estar viendo tanta televisión, dejar de estarme justificando, dejar de estarme compadeciendo, dejar de estar tanto tiempo en Facebook y levantarme e ir por la tierra que Él me va a entregar. Esto es una verdad de vida en su vida. Usted escoge cómo la recibe. Yo tengo la obligación y el compromiso de pararme en este lugar a decírselo a usted. Usted escoge si la aplica, si la acepta, si la atesora
o no. Hay una infinidad de promesas en la Biblia. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, esto es en Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Cristo ha vencido al mundo. Yo esto, hermano, escúcheme bien, yo esto no lo estoy leyendo para mostrarle que sé mucha Biblia. Yo confío en Cristo Jesús. Que esto quede atesorado en su corazón. Porque yo vivo por estas promesas. Predico a diario junto con mi esposa por estas promesas. Vengo aquí cada domingo por estas promesas. Oro por usted cada mañana por estas promesas. Y usted debe vivir todas las áreas de su vida por estas promesas. Uy, es que a veces voy a la iglesia y siento que el mensaje no era para mí. No, en serio, pastor, ¿a usted no le ha pasado? Hermano, si Juan 16, 33 no es para usted, que Dios tenga misericordia de usted. No, es que yo quiero una palabra más profunda. Listo, le voy a dar una más profunda. Deuteronomio 31, 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Uy, pastor, es que la verdad yo tenía unas ganas de ir a repartir tratados y a visitar a mis vecinos, pero es que me da un miedo. Hermano, le tengo la palabra. Dios lo trajo con un propósito hoy. Dios te dice, hermano Fabio, hermano Carlos, hermano David, hermano Oscar, hermano Lalito, hermano Juan Pablo, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo delante de ellos. Esto es de tus vecinos, de la señora de la tienda, del indigente, del que se sienta a tu lado en tu buseta. No tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No hará celoso, por el contrario, llevas en tu interior un tesoro invaluable que ellos necesitan. ¿Qué les está diciendo hoy? Vayan, vamos, está diciendo Jesús esta mañana. Primera de Juan 5, capítulos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Usted es nacido de Dios? ¿Quiénes son nacidos de Dios en este lugar? Entonces, si usted es nacido de Dios, usted vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree en Cristo? Usted ha vencido al mundo. Mateo 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué cosas recibiréis? Todo lo que pidiereis en oración. Juan 3,
Tercera de Juan, perdón, capítulo 1, versículo 2. Es el único capítulo que hay. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Necesita más palabra? ¿Necesita más palabra? ¿No estuvo muy profunda la predicación para ti hoy? Dios te está diciendo, pasemos al otro lado. Vayamos a hacer eso que tanto te atemoriza hacerlo. Vamos a hacerlo. Hagamos ese ayuno que durante tanto tiempo le estás dando vueltas. Hagámoslo. Levantémonos a orar a las 4:30 de la mañana como hace tiempo has propuesto en tu corazón, pero tu carne te lo ha impedido. Hagámoslo. Vamos a visitar a los vecinos esta semana y a proclamar las buenas nuevas del Señor. Vamos. Mire, hermano, hay tanta hambre y tanta sed de escuchar eso que usted cada 8 días escucha aquí en esta silla. A usted le pasa lo que me pasaba a mí cuando yo era muchacho. Un día alguien me dijo que yo no podía cantar y toda la vida lo creí, y tuvo que venir Dios y renovar mi mente y hacer un milagro sobrenatural para que yo pudiera cantar. A usted y a mí nos está pasando como ese pequeño elefante que una vez fue llevado a un circo cuando pequeño. Era muy pequeño y lo pusieron a las afueras de la carpa y pusieron una estaca de unos 30 centímetros clavada, y de esa estaca amarraron la pata de atrás del elefante con una cuerda. Y año tras año, cada que el elefante iba creciendo, le iban soltando un poco el nudo para que no se estrangulara la pierna. Y lo llevaban a la función, hacían el acto, salían y lo amarraban a la estaca, a la misma estaca que durante 20, 25 años lo sostuvo. Y este elefante nunca se atrevió a romper la estaca, a pesar de que esa estaca hacía muchos años no lo podía detener. ¿Sabe por qué? Por su actitud. ¿Te rechazaron un día cuando fuiste a predicar? ¿Se burlaron de ti? Hoy no se van a burlar. Y si se burlan, ¿qué importa? ¿Crees que vas a sentir lo mismo que sentiste esa vez que fuiste a predicar y no te recibieron bien recibido? Pues déjame decirte, los cielos están abiertos, ¿no, flaca? Uno habla y la gente quiere más. Anoche me tuvo un mechudo grandote hablándole de la iglesia y de las cosas como Dios quería que les hiciéramos en la iglesia, como 2 horas, porque la gente tiene sed de saber lo que usted sabe. La gente quiere saber que hay una iglesia nueva, renovada en la palabra, donde no le manipulan, donde el interés no es económico, donde estamos para servirles, donde hay un pastor que no tiene ansias de fama, ni de lucrarse, ni de reconocimiento de hombres, sino de reconocimiento de Dios. Eso, hermano, es lo que usted tiene que ir a hablar. Eso, esas buenas nuevas de salvación, ese evangelio es el que usted tiene que ir a predicar. Amén. Dios le está diciendo, pasemos. ¿Cuántos van a pasar con Dios? Póngase en pie, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque gratitud es lo que hay en mi corazón hoy, Señor. Porque tú has arrojado la semilla, Dios. Tú has arrojado las perlas, Dios. Y ahora la responsabilidad es de ellos, Señor. Tú me has prometido a mí, Señor, y yo creo en tus promesas. Pero hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú renueves y transformes sus pensamientos, Señor, sus corazones, Dios. Porque hay una pared que han levantado, Señor, entre tu palabra y ellos. Porque hoy están vacíos sus vasos. Porque se han ido, Señor, al mundo y sus afanes, y han olvidado la tarea que tú nos encomendaste, de ir y predicar el evangelio. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús
Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú levantes un ejército de conquistadores en esta iglesia, Señor. Yo creo que tú eres el que añade a los que han de ser salvos, pero también creo que yo soy el instrumento para ir y dar las buenas nuevas de salvación, Señor. Hoy, papá, mira el corazón de cada uno de ellos, Señor. Mira la motivación por la cual están en este lugar, Señor. Algunos por compromiso con hombres, otros por religiosidad. Y si alguno hubiera de ellos, Señor, que ha venido buscándote a ti, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que por ese uno tú derrames tu espíritu esta mañana en medio de nosotros. Rompe, Dios, rompe, Señor, todas esas estructuras, todas esas estructuras humanas, Padre. Que podamos vivir de hoy en adelante en tu palabra, por tu palabra y para tu palabra, Señor. Que atesoremos en nuestro corazón, Señor, lo que tu escritura dice de nosotros y no lo que nosotros pensamos que somos, Señor. Que el único límite para lanzarnos al desafío, Señor, sea tu escritura y no los paradigmas humanos y no los conceptos humanos y no la autosuficiencia humana que día a día nos lleva a la descomposición social, al fracaso, a la guerra, a la pobreza. Señor, que si hoy hay uno en este lugar que te ha venido buscando con un corazón correcto, papá, tú hagas un milagro en tu iglesia, Señor. Y a ese uno o a esos muchos, tú los llenes hoy de una unción sobrenatural, Padre, para caminar en tu justicia, para ser voceros, pregoneros de las buenas nuevas de salvación, no con un mensaje refrito, recitado y seco como las arenas del desierto, sino con un mensaje renovado en el Espíritu, que como cántaro de aguas vivas refresque, Señor, al que tanto lo necesita, Señor. Por mi parte, Dios, yo descanso en ti, Señor. Sé que tienes un propósito en este lugar, Dios. Sé que aunque se hayan desatado palabras diciendo que no prosperará tu semilla en esta tierra, yo creo, Dios, que dará fruto y fruto en abundancia. Pero para que la semilla dé fruto debe morir. Y cuando ese cogollo sale y ve la luz, debe crecer en medio de las adversidades, Dios, para así hacerse un árbol frondoso de muchas hojas y de muchas ramas que dé sombra a muchos, Dios. Y yo creo que Misión Vida de Fe, Señor, es ese árbol que en su tiempo dará fruto. Padre, yo bendigo a tu iglesia esta mañana, Señor. Tú conoces con qué corazón cada uno de ellos recibió esta palabra, Dios. Yo te pido, Señor, que en tu espíritu derribes los argumentos, Señor. Que traigas ánimo para el que está desmotivado, papá. Que traigas humildad al que hoy su espíritu se le levanta en rebeldía, Señor. Que traigas, Señor, un corazón de carne moldeable para tu iglesia.
para que así todas las cosas que tú quieres cumplir con nosotros, a través de nosotros, Señor, se puedan cumplir, Dios. Yo bendigo hoy, Señor, cada diezmo, bendigo hoy cada ofrenda, Señor. Bendigo al dador alegre, Señor. Permite que hoy, Señor, cada ofrenda y cada diezmo, Padre, sean instrumentos de bendición sobreabundante, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por cada deuda que has pagado, Señor. Gracias por cada alimento que a nuestra mesa has llevado. Gracias por la ropa que hoy tengo puesta y la que tengo guardada en mi armario, Señor. Gracias, papá precioso, por este lugar donde nos podemos congregar libremente, Señor. Gracias, Padre, por mi trabajo, Señor. Gracias por cada cliente. Gracias por las quincenas, por los sueldos, por las primas, Señor. Gracias porque aún en el desempleo, Señor, tú nos has cubierto. Gracias por nuestro estudio, Señor, las universidades, los institutos. Gracias, papá. Gracias porque conforme a tu misericordia, tú suplirás, Padre Santo, esta semana para cada necesidad de tu iglesia, Señor. No porque ellos estén comprando la bendición con un diezmo o con una ofrenda, sino porque tú nos amas, porque tú eres nuestro Padre, que ha prometido hacernos descansar, Señor, junto a corrientes de agua, Señor, en pastos delicados, Padre Santo. Tú has prometido suplir cada una de nuestras necesidades, porque toda buena dádiva viene de Dios, y lo creemos, Señor. Hoy yo bendigo tu iglesia, Señor. Bendigo cada familia, bendigo cada trabajo, cada colegio, cada universidad, cada hoja de vida, cada solicitud de empleo, cada puerta que se ha golpeado. Hoy la bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Que tu bendición sobreabundante sea sobre la iglesia, sobre cada uno de los que hoy, Señor, proclaman tu nombre, sobre cada uno de los que hoy están sellados por la sangre de Cristo, sobre cada uno de estos templos del Espíritu Santo. Hoy los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bendigo, Señor. Llévalos con bien, hazlos instrumentos tuyos, obreros aprobados, Señor, sin vergüenza. En el nombre de Jesús de Nazaret, Misión Vida de Fe, Calle 80, creced y multiplicaos, creced y multiplicaos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dios les bendiga, Dios los lleve con bien a sus casas. Los queremos mucho.